El desperdicio de alimentos en México, un problema que requiere acción urgente. El desperdicio de comida es un problema mundial que afecta tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo. Este desperdicio de comida tiene graves consecuencias económicas, sociales y ambientales. Por un lado, representa una enorme pérdida de recursos y dinero, ya que se pierde toda la inversión realizada en la producción, transporte y almacenamiento de alimentos que finalmente terminan en la basura. Además, el desperdicio de comida contribuye a aumentar el costo de los alimentos para el consumidor final. Por otro lado, el desperdicio de comida tiene un impacto negativo en el medio ambiente. La producción de alimentos requiere una gran cantidad de recursos naturales, como agua, tierra y energía. Y cuando esos alimentos se desperdician, también se desperdician esos recursos. Además, la descomposición de los alimentos en los vertederos produce gases de efecto invernadero, como el metano, que contribuyen al cambio climático. En resumen, el desperdicio de comida es un problema importante que afecta a todos los aspectos de la sociedad y requiere de soluciones sostenibles y efectivas para abordarlo. Cuando desperdiciamos alimentos, también desperdiciamos toda la energía y el agua que se requieren para cultivarlos, cosecharlos, transportarlos y empacarlos. Y si los alimentos llegan a parar en el vertedero y se pudren, producen metano, un gas de efecto invernadero aún más potente que el dióxido de carbono. La comida no se desperdicia solamente cuando no la comemos porque consideramos que esté en mal estado o simplemente por equivocarnos al calcular la cantidad que vamos a ingerir. Existen muchas razones por las que un alimento es desechado sin ser consumido, como por ejemplo su destrucción durante el transporte o que no sea adquirido antes de caducar. Entrando en el contexto actual sobre el desperdicio de comida, en términos económicos, la pérdida y desperdicio de alimentos en México asciende a 491 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente el 2.5% del Producto Interno Bruto, lo que representa producir alimentos que no llegaran al consumidor final. La pérdida y desperdicio de alimentos genera aproximadamente 36 millones de toneladas de CO2, equivalente a lo que generan 15.7 millones de automóviles. Flota vehicular de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara durante solo un año. En cuanto a la huella hídrica que deja la pérdida y desperdicio de alimentos, se habla de que en México la cantidad de agua que se destina para producir alimentos que no van a ser consumidos equivale a abastecer al 100% de la población mexicana de agua durante 2.4 años. Todo esto sucede mientras más de 28 millones de mexicanos viven de seguridad alimentaria, por lo tanto, la pérdida y desperdicio de alimentos en México es un tema que merece mayor atención e intervenciones urgentes, agresivas, disciplinarias e intersectoriales. En este contexto, ¿cuál es el efecto que tiene el desperdicio de alimentos en la alimentación? Pues el resultado son cadenas agroalimentarias no sostenibles o no resilientes. El hecho de que se pierdan y desperdicien alimentos hace que haya menos alimentos disponibles. Al haber alimentos disponibles para la venta, el precio de estos alimentos se incrementa y se vuelve poco accesible para personas que tienen menos recursos económicos. Hablando de la comparativa internacional y la relación de México con España y Argentina con los patrones de producción y consumo, pues en México hay fundaciones y bancos de comida. Existen varias organizaciones y fundaciones que podrían funcionar en conjunto con el gobierno para ayudar a regular el desperdicio de alimentos en forma de sociedad conjunta. Unos ejemplos de estos bancos de alimentos de México, cuya meta principal es establecer bancos de comida en centrales de abasto y mercados alimentarios. Alimentos para Todos, Banco de Alimentos Carita, que tiene la intención no solo de recaudar alimentos, sino de apoyar en educación nutricional. Hoy tiene la Cruzada Nacional contra el Hambre, que dentro de sus objetivos más importantes es la búsqueda de minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos. Hablando de Argentina, ellos evitan que la comida termine en el tacho. Existen diversas formas de contribuir y aportar nuestro granito de arena para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos. Una iniciativa que es la del Red de Bancos de Alimentos, que surgió hace 20 años con 3 objetivos: ayudar al que sufre de hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos, organizar las compras, planificar los menús para la semana, calcular las porciones de acuerdo a la cantidad de comensales, organizar las heladeras y alacenas ubicando adelante el producto que tiene fecha de vencimiento más próxima,
concientizar a nuestro círculo y educar a los consumidores. España da un paso al frente y se convierte en el tercer país de la Unión Europea en legislar en ese sentido, tras Francia e Italia, el proyecto de la ley que quiere evitar que se tiren a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos al año, unos 31 kilos por persona. Este texto obliga a todos los actores de la cadena alimentaria a contar con un plan de prevención del desperdicio de alimentos. No contar con dicho plan será sancionado con multas de entre 2.000 y 60.000 y hasta 500.000 euros para los residentes. La ley también prevé que bares y restaurantes ofrezcan a sus clientes los que no hayan consumido. Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca y Alimentación de España, presentaba así la ley. Es un instrumento legal pionero para prevenir la ineficiencia en la cadena alimentaria, es decir, la pérdida y el desperdicio con consecuencias económicas, sociales, ambientales y éticas. Una de las leyes que se pretende expedir tiene por objeto prevenir el desperdicio de alimentos. Establece que con la finalidad de prevenir el desperdicio de alimentos, las empresas comercializadoras y aquellas cadenas comerciales que se dediquen a la venta de alimentos preparados deberán donar los alimentos que por diversas causas no pueden ser vendidos, pero aún así pueden ser consumidos. Diariamente millones de toneladas de comida son desperdiciadas. Gran parte de las cosechas de alimentos no llegan a los consumidores finales y se abandonan en los campos de cultivo, se pierden, se echan a perder o por la falta de refrigeración o almacenamiento. Son rechazados por los intermediarios debido a que no cumplen con los criterios estéticos y de calidad exigidos. Los alimentos que sufren alteraciones en el envasado o pierden las características que los hacen atractivos son considerados como residuos o desechos, a pesar de que son perfectamente comestibles. Enormes cantidades de comida preparada son arrojadas a la basura porque no se venden. México forma parte de organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde se establece que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la alimentación. También la Constitución Política de los Estados Unidos señala en el artículo 4 que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado está obligado a garantizar ese derecho. La Secretaría de Desarrollo Social reconoce que anualmente se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos, que equivalen al consumo de 27 millones de personas. Casi la mitad de los alimentos desperdiciados son frutas y verduras, que equivalen a un 46%, cereales, que representan el 29%, y los alimentos de producto animal, que representan el 25%. Se propone que la menor cantidad de alimentos termine en la basura mediante la participación de la sociedad con acciones que contribuyan a la formación de bancos de alimentos, comedores y organizaciones. Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano deben ser donados para la alimentación animal, la fabricación de abonos agrícolas o combustibles biodegradables. Una de las mejores ideas para evitar el desperdicio de alimentos es el compostaje o abandono casero. Son muchos los desperdicios orgánicos que pueden ser utilizados como compost para las plantas. El compostaje consiste en la acumulación de residuos orgánicos para mejorar la calidad de la tierra. En conclusión, para generar una mejor calidad de vida, debemos informarnos más sobre el tema e investigar las formas para intentar reducir el desperdicio de alimentos, ya que en México esto siempre ha sido un problema grave que tenemos que resolver. El desperdicio de alimentos no solo supone una preocupación social y humanista, sino también ambiental. Malgastar alimentos y la producción excesiva de estos agrava la desnutrición, los problemas de la salud, la contaminación atmosférica. Y a medida que la población mundial crece, el desafío de la sociedad debe estar orientado a alimentar a más personas y desperdiciar menos de lo que producimos. Se necesita tener más conciencia a la hora de comprar nuestros alimentos y tratar de comprar únicamente lo necesario. El desperdicio de alimentos sigue siendo un gran problema en México, donde se desperdician alrededor de 20 millones de toneladas de alimentos al año.
lo que equivale a 1/3 de la producción nacional. Esto resulta en una pérdida económica de alrededor de 90.000 millones de pesos al año y tiene un impacto ambiental significativo. Para abordar este problema se necesitan políticas y programas integrales que involucren a todas las partes de la cadena alimentaria, desde los productores hasta los consumidores, y se deben enfocar en la educación y la conciencia pública, mejores prácticas de producción y distribución y la creación de infraestructuras adecuadas para el almacenamiento y distribución de alimentos. Reducir el desperdicio de alimentos puede mejorar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad económica, y mejorar la calidad de vida de 1.000 millones de mexicanos. Malgastar alimentos y la producción excesiva de estos agrava la desnutrición, los problemas de salud y la contaminación atmosférica de nuestro planeta. Las empresas deben implementar políticas internas de prevención para optimizar la identificación y gestión de excedentes y para luchar contra el desperdicio apoyándose en innovaciones tecnológicas para la gestión del producto no comercializable y etiquetas para seguir la vida útil del alimento. También se deben realizar campañas para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre este problema y la necesidad de reducir el desperdicio alimentario.